Bien, continuamos con Apocalipsis, el capítulo 2, y habíamos visto en la charla anterior sobre que Jesús decía que estaba muy de acuerdo con los cristianos primitivos porque ellos aborrecían la doctrina de ese tal Nicolás, que enseñaba a fornicar. Y que, por supuesto, debilitaba al mundo, digamos así, cristiano, y estaba invadiendo de tal manera que el apóstol Pablo molesto, ya nos acordamos, que dijo el apóstol Pablo que lo echen a ese malo, que si alguno llamándose hermano estuviese dentro de la congregación y fuese ladrón o avaro o idólatra o fornicario, etcétera, etcétera, con el tal ni aun comáis, echadlo a ese malo de la iglesia. Pero ya para ir despegándonos de esta iglesia, todavía tenemos que ver cosas interesantes. Satanás comenzó a contrarrestar la obra del Espíritu de Dios en la iglesia cristiana primitiva. Y para que ustedes vean cómo puede ser que en una iglesia que estaba llena de Espíritu Santo, llena de dones, tenían una doctrina extraña del pecado que ya dijimos que para Dios era gravísimo, que Jesús dice, yo la aborrezco a esa doctrina, que daba libertad para la fornicación de unir el santísimo cuerpo de Cristo con cuerpo contaminado con los demonios. Un atrevimiento muy grande. Aborrezco, dice Cristo. Y lo que en el libro de Levítico le llamaba abominación, execrable, inmundo, cosa que le molesta al Señor. El Señor transmite lo que Él siente. Pero Satanás invadió de esa manera, y no tan solo de esa manera, alrededor del año 50, nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué quiero yo recalcar esto? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Noten que el Espíritu Santo ya había sido derramado. Jesús murió en el año 31 del calendario gregoriano y se fue. Derramó el Espíritu. Pero alrededor del año 50, miren lo que ocurre, mis queridos hermanos, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis, dice mi versión antigua, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los otros apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Cómo podía ser, hermanos, que todos habían recibido la doctrina? Nos acordamos que el apóstol Pedro predicó a 3.000 personas, y entonces los que habían recibido el mensaje de Pedro le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pedro le dice algo muy sencillo, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Jesucristo y recibirían el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, y que se bauticen. Y se bautizaron en aquella oportunidad como 3.000 personas. Y así iban convirtiéndose muchísima gente. Pero de repente entran ciertos judíos bautizados, habiendo recibido la doctrina de Cristo, y comienzan ellos con tanto poder a enseñar que se debían, los gentiles convertidos a Cristo, debían circuncidarse y que guarden los ritos de Moisés. Eso no pega, hermanos. Como que ahora, supongamos, yo les dijese a ustedes, hermanos, ustedes están circuncidados, y ustedes me dicen, no, bueno, deben circuncidarse. ¿Para qué? Para que ustedes estén llenos de Cristo y guarden los ritos de Moisés. Y tomamos el libro de
de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Número, que está lleno de ritos. Y comienza a decirle, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las festividades, por ejemplo, hebreas que han sido abolidas, tienen que guardar Pascua, tal cual como cumplían los judíos, tienen que cumplir Pentecostés, Pascua, Ásimo, Pentecostés, trompeta, expiación, cabañas, nuevas lunas, y ustedes, como gentiles, no saben nada, se convierten a una iglesia con mucha potencia y comienzan a aceptar tal doctrina. Y ahora noten cómo llegaron ellos a influenciar y la fuerza que tenían ellos a lo que ellos decían, que interviene el apóstol Pablo. Y ustedes saben que el apóstol Pablo, de todos los apóstoles, fue el apóstol más sabio. Eso saben, el mismo apóstol Pedro no tenía ni envidia, no era un soberbio, lo reconoce al apóstol Pablo y dice, nuestro amado hermano Pablo, y eso que el apóstol Pablo lo había reprendido duramente delante de toda la congregación y lo ha hecho pasar vergüenza al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tuvo resentimientos, entendió que él estaba equivocado, el apóstol Pedro cambió, pero el apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, la sabiduría que le fue dado, más que todos, por eso escribe tanta epístola con una ciencia terrible que en alguna oportunidad podría ser que comentemos a qué se debe y en qué radicaba esa sabiduría compleja que tenía el apóstol Pablo al escribir todas sus epístolas. Pero el apóstol Pablo, siendo un gran apóstol y reconocido por todo, la sabiduría que tenía, interviene en esas discusiones. Y eso dice que provocó una contienda terrible en el año más o menos 50 de la era cristiana, lleno del espíritu de Pentecostés. Miren cómo Satanás estaba trabajando para que esos que habían venido de Judea, esos judíos que habían recibido la doctrina de Cristo, convertidos de corazón, comenzaban a enseñar esas cosas. Y no le hicieron caso al hermano Pablo, al apóstol Pablo. Lo menospreciaron, pelearon, discutieron, y entonces, como no encontraban una solución, que sí se deben circuncidar, igual que guardar los ritos de Moisés, que no, que estamos bajo la gracia, decía el apóstol Pablo, uno cree en Cristo y no tiene que guardar más ninguna ley judía más que la ley de los 10 mandamientos. Y bueno, pelearon, una discusión muy grande, dicen las Escrituras, y entonces determinaron viajar a Jerusalén, a donde estaban los otros apóstoles. Y fueron todos, los dos bandos. Y cuando llegan a donde estaba el apóstol Pedro, en el capítulo 15, entra el apóstol Pedro a hablar en esa reunión, en ese concilio, es el primer concilio que se conoce, el primer concilio, alrededor del año 50. Reunidas todas las autoridades eclesiásticas cristianas y el resto de los apóstoles que eran la autoridad, a ver qué dicen ellos. Porque a Pablo ni le creían a Pablo. Lo menospreciaron, lo subestimaron, se enojaron. Entonces interviene Pedro en el versículo 10 y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o sobre la cabeza de los discípulos yugo que ni nuestro padre ni nosotros hemos podido llevar? ¿Para qué lo mandan a que se circunciden y guarden otra vez las festividades hebreas y un montón de rituales hebreos, una cosa que lo mismo hebreo, a los hebreos les costaba obedecer? Y entonces el apóstol Pedro dice, ¿por qué le ponen a los gentiles esas cosas en la cabeza? Cosas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Tantas leyes de acá y leyes de allá, y bueno, ustedes cuando leen Levítico, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ven leyes y explicaciones de cómo ofrecer animales de acá y animales de allá, que la festividad es así, la festividad es así, que tal animal para tal festividad o tal ritual para tal festividad. Y bueno, dice el apóstol Pedro ahora, ¿por qué le ponen eso en la cabeza? Y dice en el versículo 11, muy hermoso para nosotros los gentiles convertidos, y aún para los judíos que creyeron en la verdad. Dice, antes por la gracia, dice el versículo 11,
Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Solo invocar el nombre de Jesús. Ya no hay más circuncisión, ya no hay más ritual hebreo. Entonces dice, noten en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó. Se callaron esos judíos que enseñaban a circuncidarse y a guardar muchas leyes de Moisés y ritual de Moisés. Se callan, no discuten más, sigue la reunión, y si ustedes siguen leyendo, no vamos a leer todo, pero el apóstol Pedro ya se expide, le creen al apóstol Pedro, y entonces más tarde habla el apóstol Santiago, y el apóstol Santiago termina la reunión diciendo, en el versículo, por ejemplo, 27, así que enviamos a Judas, dice el apóstol Santiago, y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que le ha parecido bien. Ahora noten el orden jerárquico acá. ¿Quién comandaba la iglesia cristiana primitiva? Así va a ser cuando venga la lluvia tardía, hermanos. El apóstol Santiago dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo primero, y luego, y a nosotros los apóstoles, y a nosotros, no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias, dice el apóstol Santiago, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y entonces llevaron cartas escritas para todas las iglesias que los apóstoles reunidos en Jerusalén decidieron que lo que decía el apóstol Pablo era verdad, que Pablo tenía razón, y los otros se callaron. Pero si ustedes siguen leyendo, hermanos, vayan a Corintios, vayan a Romanos primero, vayan a Corintios, y bueno, vayan a Gálatas, vayan a Efesios, y ustedes van a notar que el apóstol Pablo se la pasó discutiendo todos los días de su vida con ese grupo que seguían sosteniendo que debían circuncidarse y guardar los ritos de Moisés, razón por la cual, hallado de que tanto os hayáis traspasado del evangelio de Cristo a otro evangelio, y que se hayan apartado de la gracia de Cristo, porque por gracia, dice el apóstol, somos salvos, y como dijo el apóstol Pedro. Y entonces dice, y si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, aún sea un ángel del cielo, les llega a anunciar otro evangelio que nosotros, plural los apóstoles, hemos enseñado, que sea maldito, anatema. Así sea el ángel Gabriel, que les llegue a enseñar a ustedes otro evangelio del que nosotros los apóstoles hemos anunciado, sea maldito. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con tergiversar las cosas que están en la santa palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo no descansó nunca, y él ya, antes de morir, le faltaba poco tiempo para morir, termina diciéndole a la congregación en el Hechos capítulo 20, amargado el pobre apóstol Pablo. En el capítulo 20 dice, vamos a leer los versículos 26 hasta el 31. Por tanto, yo protesto el día de hoy, dice Pablo, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarles todo, y escuchen bien, necesitamos algo que esté, digamos, o que sea fuera de la Biblia, necesitamos otra enseñanza diferente de lo que nosotros podamos leer en la Biblia, no. Que encontremos consejos, como no, pero que sean acordes a la Biblia. El apóstol Pablo dice, yo soy limpio de la sangre de ustedes porque yo no me he guardado nada. Yo le he enseñado todo. No dice el 90% ni el 80%, sino el 100%. Yo no he rehuido de anunciarle todo el consejo de Dios. No faltaba nada.
Preocupado, entonces, en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces tenemos nosotros que tomar estas palabras, las de Pablo, y ponerse ustedes en este lugar. Pablo le dice a ustedes, si ustedes son predicadores, si ustedes dan estudios bíblicos, si ustedes son estudiosos para creer una verdad y compartir una verdad, no una verdad mezclada con error o con errores. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo los toma a ustedes y a mí para enseñar la palabra. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Y por qué dice esto en el versículo 29? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, dice el apóstol, preocupado, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas cada uno. Lloraba el apóstol Pablo, cómo amaba la verdad, cómo amaba la iglesia de Cristo, cómo lo amaba el Cristo que ganó a esa iglesia con su sangre, y viendo cómo Satanás estaba entrando en la congregación y ganando. Satanás estaba ganando, estaba venciendo. Y entonces dice, acuérdense que por 3 años de noche y de día, con lágrimas, llorando, le decía, hermano, toda esta felicidad de manejar la sana doctrina de Dios va a desaparecer. Por eso ya cuando muere el apóstol Pablo, mueren los otros apóstoles, el último que quede Juan. Y se acuerdan ustedes de que hemos leído, hijitos, ya es el último tiempo. Se acuerdan no de que ya venía Cristo, sino el último tiempo del período de la iglesia deseable, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia del caballo blanco, como vamos a ver después cuando estudiemos la profecía de los 7 sellos, representada por el caballo blanco. Entonces, yo les leo esto nada más, pero hay un montón de textos donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y el apóstol Juan predicen la caída de la iglesia de Éfeso en materia de doctrina y de obediencia. Y el diablo triunfó. ¿Y por qué les digo esto? Para que vean ustedes que aún una iglesia comandada por el Espíritu Santo, no era por el pastor fulano de tal, ni el pastor sutano, no, por el Espíritu Santo y por los apóstoles, que no eran personajes que habían estudiado teología en un colegio teológico y por lo tanto un pastor cree de una manera y predica de una manera y otro pastor cree de una manera y enseña de otra manera y que puede haber contradicciones en ellos. No, eso eran hombres llamados por el Espíritu Santo, dirigidos y gobernados e inspirados por el Espíritu Santo, llenos de sabiduría divina, llenos de potencia divina, donde no habían, como me dice el apóstol Pablo, molesto. Estoy, dice, maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y pervierten el evangelio de Cristo. Asustado el apóstol Pablo, tan pronto como el diablo venció a la iglesia cristiana primitiva en materia de doctrina y de fidelidad. Triunfó el diablo. Entonces, hermanos, es una lección para nosotros. Ahora no tenemos un profeta viviente, ni un apóstol viviente. Aún cuando estaban los apóstoles, los que apostataban, los que eran conducidos por el demonio, ustedes se acuerdan lo que dice 2 de Corintios, se acordarán, cuando el apóstol Pablo dice, porque estos son obreros fraudulentos, falsos maestros, falsos apóstoles, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que como sus ministros, los ministros del diablo, no se van a transfigurar aparentemente como si fuesen de Dios e inspirados por Dios. Lo que les quiero decir, hermanos, la responsabilidad que tenemos nosotros de orar mucho
de hacer oración y ayuno, de estudiar la Biblia, aprender a comparar texto con texto, y lo que no comparemos texto con texto no debemos aceptar. Y no podemos permitir que se toque absolutamente nada de la Biblia, que ningún pastor, ni ningún anciano, ni ningún dirigente ose tocar algo de lo que está en la Biblia. Como dice, y les digo de memoria, y no sé si lo habré comentado, en Deuteronomio, en el capítulo 4, el versículo 2, es Jehová el que dice: a la palabra que yo te mando no le aumentes ni le disminuyas, para que puedas cumplir los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Hermanos, queda el peligro para nosotros, y bueno, y está profetizado. ¿Quién nos va a regir a nosotros si no tenemos un profeta viviente ni un apóstol viviente? Si aún estando Pablo, se le atrevían a Pablo de discutirle y de pelearle y tener que hacer un concilio, y el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y el Espíritu Santo primero le da la razón a Pablo, y cuando pasa ese concilio, vuelven los que enseñamos. Por eso ustedes van a ver que siempre el apóstol Pablo discutía sobre la circuncisión, que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley y los ritos abolidos. Y así murió el apóstol Pablo, discutiendo. Cuando mueren los apóstoles, ya el apóstol Juan dice: bueno, hijito, ya es el último tiempo. Murió el apóstol Juan, y adiós, iglesia de Éfeso. Adiós, la iglesia del caballo blanco de los sellos. ¿Cuánto más nos puede pasar esto a nosotros, hermanos? Debemos orar mucho. Debemos, como les digo, comparar, aprender a comparar texto con textos. Porque aún ahí hay peligro, comparando texto con texto, si no sabemos comparar texto con texto. Yo les comenté a ustedes sobre un libro de ataque y defensa de la ley. 10 puntos de ataque con una terrible comparación de texto con texto para probar que la ley ha sido abolida y el sábado también, y que Dios ha creado una nueva ley para los cristianos. Y después viene la defensa en el mismo libro, y con una terrible comparación de texto con texto, destruyo la otra comparación de texto con texto, que decía que la ley está abolida y el sábado también, y se ha dado paso a un nuevo orden de mandamientos. Y también con una poderosa comparación de texto con texto. Y por eso están los testigos de Jehová, están los mormones, los evangelistas libres, los bautistas, los metodistas, los nazarenos, los pentecostales, etcétera, etcétera. Y cada uno esgrime la Biblia y enseña de cosas o de manera diferente con la Biblia en la mano. Oremos mucho al Señor y aprendamos a comparar texto con texto. Dejo entonces, vamos a la última parte de la iglesia de Éfeso. Sacamos una lección que si esa iglesia cayó en materia de doctrina y de obediencia a doctrinas falsas, ¿cuánto no nuestra iglesia? Nos queda un consuelo, tantas cosas para ver, hermanos. Ya va a venir la lluvia tardía, y el Espíritu Santo, si somos fieles a Dios, el Espíritu Santo va a poner orden. Y en esta oportunidad ya la lluvia tardía no cae para que nos estemos apartando e introduciendo doctrinas falsas. No, el Espíritu Santo separará para siempre a los malos y caerá sobre los que están consagrados y dedicados y entienden la palabra y las respetan a la palabra. Y entonces los toma el Espíritu, y el Espíritu va a gobernar nuestra iglesia y a todos los escogidos que se vayan convirtiendo a granel con la lluvia tardía. Nos queda a nosotros esa esperanza. Pero mientras tanto nos debemos cuidar, no voy a hacer que el Espíritu de Dios caiga para uno, caiga para el otro, y para mí no. Porque haya aceptado doctrinas extrañas y obedecido cosas extrañas que Dios nos manda, o haya caído en un fanatismo de obediencia de lo que Dios nos mandó. Bien, ahora vamos otra vez a Apocalipsis. Quede ya esa preocupación de orar mucho, investigar con mucho cuidado y mucha comparación de textos. Y vamos finalizando la iglesia de Éfeso. Y entonces en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, aparentemente, esto es muy sencillo, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, eso dice el versículo 7, vamos al versículo 8.
Pero saben, hermanos, nos tenemos que detener en esta expresión. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí nomás, en ese párrafo. ¿Qué lección vamos a sacar? ¿Qué vamos a aprender? Mucho. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 2 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién era ese? Cuando el apóstol Juan lo ve a Jesucristo, ve diferentes características en Jesucristo y Jesús toma cada una de esas características y la aplica a una de las iglesias. En el caso de Éfeso, nosotros podemos notar que dice el que tiene las 7 estrellas. ¿A dónde está? Cuando le aparece el Señor a Juan, dice en el versículo 17, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pero después dice más adelante, en el versículo, supongamos en el versículo 16, que ese Cristo que aparece, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Y entonces cae como muerto el apóstol Juan y Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18, el que vivo y he sido muerto, etc. Ahora, en el versículo 20 Jesús explica qué quiere decir las estrellas. El versículo 20, el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, en el capítulo 2, versículo 1, el Señor Jesús toma una parte de todo lo que vio Juan en él, en Cristo, y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, da tal mensaje, Éfeso. Si vamos a ver de otra iglesia, supongamos en el versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primer y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas, toma otra característica de él. Él había aparecido con 7 estrellas, que son los ángeles de la iglesia, los candeleros, que son las iglesias. Y vamos a ver, y el primero y el postrero que fue muerto y vivió, vamos a ir viendo cómo Jesús aplica cada uno de sus características a una iglesia. Pero lo que vamos a descubrir, hermano, es que, aparte de eso, dice Jesucristo, es Jesucristo el que está diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y ahora noten en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se han dado cuenta que en el inicio del mensaje es Jesús el que dice? Y en la finalización del mensaje es el Espíritu el que dice. ¿Se han dado cuenta? Ahora vamos a hacer una comparación de textos y vamos a ver en el capítulo 2, versículo 8, 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Quién era ese? Jesucristo. Ahí inicia el mensaje de Esmirna. Ahora cuando termina, ¿qué dice en el versículo 11? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá el daño de la muerte segunda. Ahora vamos a la otra iglesia, en el versículo 13. Versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. ¿Y quién era el que tenía la espada aguda de 2 filos? Cristo, cuando lo ve el apóstol Juan, que tenía una espada que le salía de la boca como una espada de 2 filos. Cuando termina el Señor, el mensaje en el versículo 17 dice, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se dan cuenta que en la iniciación dice Jesús que es Él?
con las diferentes características. Y cuando termina diciendo que es el Espíritu. Ahora vamos a ir a la otra iglesia, en el versículo 18. En el versículo 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante, en mi versión antigua, latón fino, bronce bruñido, dice estas cosas. ¿Quién era ese? El Hijo de Dios. Pero ¿qué dice en la terminación, en el versículo 29? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ahora vamos a ir al capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que era Cristo, y las 7 estrellas, que era Cristo, dice estas cosas. Y cuando termina el mensaje, notemos que en el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora vamos a ir al capítulo 3, versículo 7, y en el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esta cosa dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién era? Jesucristo. Y cuando termina el mensaje, en el versículo 13, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora vamos a la última iglesia, en el versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y termina el mensaje a la Odisea diciendo, en el versículo 22, se me ha pegado la hoja, versículo 22, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta, hermano, que a veces uno puede leer de corrido y no se da cuenta de esos detalles? Lo dice Jesús, lo dice el Espíritu. Lo dice Jesús y lo dice el Espíritu. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en 2 de Corintios 3:15, que el apóstol, capítulo 3, versículos 15 al 17, nos dé una explicación. En 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer versículos 15 al 17. Dice, hablando de los judíos, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, ¿a quién se tienen que convertir los judíos, hermanos? A Jehová, no, es a Cristo. Cuando se convirtieren al Señor, o sea, a Jesucristo, el velo se les quitará. Porque ¿el Señor qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor a través de la enseñanza del Evangelio. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos la palabra de Cristo que dice Cristo, el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros seamos transformados. Por eso habla el Señor, pero el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que nos está hablando. Cuando yo me vaya vendrá el Consolador y los enseñará, os recordará todas las cosas que os he hablado. Y el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Me gusta este texto que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y me encanta que pase esto en nosotros. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, más si estamos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a pecar. En una palabra, cuando nosotros nos bautizamos y somos del Señor, el Espíritu Santo, yo voy a emplear un término quizás medio torpe.
el Espíritu Santo no nos deja en paz. Qué hermoso. No podemos nosotros pecar ya sin tener una conciencia, sin sentir la culpabilidad, porque el Espíritu no nos deja. ¿Por qué has hecho esto? No hagas esto. El Espíritu Santo pelea contra la carne. ¿Y qué viene a hacer la carne según el apóstol Pablo en Gálatas o en Romanos en el capítulo 7 y en el capítulo 8? Dice que nosotros con la mente nos deleitamos en la ley de Dios, pero con la carne en la ley del pecado. Miserable hombre de mí, decía Pablo, yo mismo con mi mente me deleito en la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Así que él tenía una batalla. Con mi mente, que es espiritual, sirvo a la ley de Dios, que es espiritual, y con mi carne sirvo a la ley del pecado. Por eso uno cae, por las tentaciones, las debilidades de la carne, pero el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, te entregamos nuestro espíritu, mente, alma, cuerpo, queremos ser tuyos, te entregamos nuestros pecados, queremos que nos limpies, nos laves y que nos transformes, te elegimos a ti, no nos dejes, Señor, el Espíritu Santo no nos abandonará, hermanos, y peleará contra las tendencias pecaminosas. Mientras el diablo toma nuestra carne y exacerba los sentimientos o las emociones pecaminosas, el Espíritu de Dios pelea contra la carne, el diablo se mete en nuestra carne depravada, degenerada, debilitada, para pelear contra el espíritu y la parte espiritual nuestra que está ligada al espíritu. Entonces el espíritu pelea contra Satanás y la carne, entonces hay una batalla constante en nuestro interior. No debemos dejar que venza el diablo. Debemos hacer que venza el espíritu. Por eso es que Jesús dice, yo les digo esto, esto, esto. A la iglesia, oiga lo que el espíritu dice. Oigamos entonces lo que el espíritu nos habla a nosotros. El trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y estamos siempre escuchando la verdad absoluta de Dios con una sabia comparación de texto, y el Espíritu de Dios diciendo, esto es verdad, obedece esto, y no pisoteemos la palabra de Dios, porque podemos apagar los llamados del Espíritu y no vamos a tener la capacidad de discernir esto es bueno y esto es malo. Debemos estar pendiente de lo que el Espíritu de Dios haga en nosotros y clamándonos que nos hable el Señor con su Espíritu Santo. Y el Señor Jesús se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Esto sí ya hemos visto. ¿Por qué habla de Él y el Espíritu? El mismo Jesús es el Espíritu. El Señor Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios. Y está en la diestra ya, en el trono. Pero a la vez que dijo Él, que si nosotros guardamos los mandamientos y nos entregamos a Él, vendría Él y el Padre y haría morada con nosotros. Pero antes de eso, ¿qué dice? Que si guardamos en Juan capítulo 14, versículo 15, si guardamos su mandamiento, Él rogará al Padre y nos dará el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, no un Espíritu Santo falso, un espíritu de demonio. El Espíritu de verdad, que el mundo no tiene, no lo ve y no lo conoce, es exclusivo de los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo verdadero y a través de él, el Espíritu Santo y nuestro cuerpo, ya hemos leído en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que si nosotros violamos nuestro cuerpo, que pasa a ser templo del Espíritu Santo de verdad, Dios nos destruirá a nosotros. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque ya no nos pertenecemos, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces el Espíritu de Dios cuida de nuestro cuerpo y pelea contra la carne y pelea contra todos los recovecos donde el diablo quiere entrar. Y entonces, hermanos, el Señor Jesús dice, y vendremos yo y mi Padre y haremos con él morada por medio del Espíritu Santo. Y yo, promesa de Cristo, yo me manifestaré. Quiere decir que a través del Espíritu Santo, Jesús se está manifestando en cada uno de nosotros, pero Dios es un Dios personal que está sentado en el trono. Él está en este momento bifurcado con el Padre, que después esa bifurcación se va a terminar. Él está como sacerdote, abogado, mediador, intercesor a la diestra del Padre. Pero ¿cómo puede morar en nosotros? Bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Y Jesús promete que se va a manifestar a nosotros cada vez que lo necesitemos. Pero ¿cómo está? A través del Espíritu. Entonces Jesús nos enseña y el Espíritu nos va transformando. Es una obra espiritual que hace el Señor. O sea que el Padre y el Hijo están en nosotros
Yo, hermanos, les digo a ustedes sanamente, con el pecho inflado, por así decir, yo lo tengo al Padre y al Hijo morando en mí. Y ustedes no me tienen que mirar raro. Y ustedes me tienen que contestar, y yo también. Y yo les digo, y Jesús se me manifiesta cada vez que yo lo necesito, porque Él lo ha dicho, y yo me manifestaré a esa persona. Y ustedes me tienen que decir, y yo también. Entonces el Señor opera en nosotros de verdad, aunque está sentado en el trono, intercediendo en una dimensión, en otra dimensión, está morando en cada uno de nosotros. La tenemos a las tres, digamos, manifestaciones de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso dice, escribe a la iglesia, yo digo esto, el Espíritu dice Jesús y el Espíritu, Jesús y el Espíritu. Jesús personal a través del Espíritu. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes, ni más ni menos. Creo que me han entendido. Ahora volvamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, y ahora veamos otro detalle. Capítulo 2, y dice el Señor, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A dónde está el paraíso, hermano? ¿Se acuerdan ustedes que el paraíso lo tenía Adán? Cuando Adán pecó, el Señor lo llevó al cielo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, o sea que este no es un invento mío, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el capítulo 12, y en el versículo 1 al 4. Qué privilegio que tuvo el apóstol Pablo. Noten. Cierto, dice el apóstol, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él no quería decir soy yo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuál sería el primer cielo? Bueno, la masa gaseosa que rodea la Tierra. El segundo cielo, el espacio sideral. Y en el tercer cielo, ahí está el trono de Dios. Fue arrebatado, dice, fue llevado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, era él mismo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, él no se dio cuenta. Él sabía que él era, pero él sabe muy bien, lo ha dicho en 1 Corintios, en el capítulo 15, ustedes se acordarán, que esto os digo, dice el apóstol Pablo, que este cuerpo y esta carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces el Señor lo glorificó, lo transformó, el Señor sabe lo que ha hecho. El apóstol Pablo dice, yo no sé, el tema es que yo de verdad me sentía en el tercer cielo. Y noten lo que pasó. Que, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, ¿a dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Fue llevado, el Señor lo sacó del Edén y lo llevó al tercer cielo. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Qué cosa le habrá mostrado el Señor? ¿Qué? Y en el lenguaje celestial explicarle cuántas cosas que él entendió, pero él no podía contarle, que estaba prohibido contarle a los hombres. Pero un apóstol extraordinario fue llevado al tercer cielo, al trono de Dios, y lo vio al paraíso, al paraíso. Y ahora Jesucristo dice que cuando se salven eso de la iglesia de Éfeso, si llegan a vencer, dice en el versículo 7, en la mitad del versículo, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si vencemos, y entonces vamos al capítulo 22, versículo 1 y 2, y acá estamos viendo estas cosas que vemos acá es después del milenio en la visión. No es que esto ya estaba ocurriendo después del milenio, sino en la visión. Dice los versículos 1 y 2, y después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono era de Dios y del Cordero, no eran dos tronos, era un trono de Dios y del Cordero. Y en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida,
que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ahí dice que ya no habrá más maldición y que viviremos una eternidad con Dios y el Cordero, Dios y el Cordero, y ese misterio del Cordero es lo que lo embellece a Jehová, porque es toda la manifestación, dijimos, del Cristo que hace posible toda la creación animada e inanimada, de los hombres, los seres de otro mundo y de los ángeles, y la destrucción del pecado. Y entonces vamos a comer todos los meses del árbol de la vida y todos los meses de las hojas del árbol de la vida para la vida y de las hojas para la sanidad, vida y salud. Y vamos a saber que vamos a depender eternamente de Dios y que la vida y la salud no va a ser inherente en nosotros, sino que va a ser dependiente de Dios, que la energía de Dios, de vida y de salud, va a estar en ese fruto. Y nos reuniremos, y esas reuniones será que de mes en mes, ¿se acuerdan ustedes que dice Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23? Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y ahí en esas reuniones, cada mes ya, que viene a ser el cumplimiento de las nuevas lunas, que nunca se ha cumplido esa festividad ritual o simbólica, se va a cumplir cuando en la tierra nueva cada mes vayamos al trono de Dios y comamos y se efectúen esas reuniones de Apocalipsis 4 y 5 y estén reunidos todos sin excepción y no haya nadie que no esté reunido, por favor, todos sin excepción, glorificando al Señor, y comeremos del árbol de la vida y de las hojas para la sanidad. Y entonces ahí estamos terminando la primera iglesia. Ahora vamos a ir, bueno, dice en el capítulo 2, que termina con que vamos a ir al paraíso de Dios y vamos a comer del árbol de la vida, o sea, la vida eterna. Capítulo 2, versículo 8. Vamos a alcanzar a decir muy poca cosa de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primer y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Esta característica, hermanos, esta característica es muy importante, hermanos. Y si nosotros podemos leer y decir Esmirna, y a lo mejor buscamos en un librito, y bueno, Esmirna, ¿qué quiere decir Esmirna? Quiere decir mirra, mirra. Quiere decir, mirra era una planta con un hermoso olor de suavidad, olor suave. Eso era mirra. Perfume suave. Entonces, en este segundo periodo de la iglesia, o sea, en el año 100 desaparece, por así decir, cuando la muerte del apóstol Juan, terminaría el periodo de la iglesia de Éfeso y viene la de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna es cuando ya no estaban los apóstoles. ¿Y qué puede haberle pasado? Ya los cristianos se aferraban a la Biblia y uno creía de una manera, el otro de otra, y ustedes ven que Juan dice, hijito, ya es el último tiempo. Hay muchos anticristos que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero no fueron de nosotros. Y bueno, el apóstol Pablo decía, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no perdonan a ganado y entrarán doctrina de herejía y de perdición. Lo dice el apóstol Pedro, y así sucedió. Entonces, en el periodo de la iglesia de Esmirna, hubo un gran problema de doctrinas. Algunos las sabían manejar bien y defendían la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, y otros no, y vino una terrible persecución, y esa persecución ha hecho de que se encienda el fuego de la obediencia a Cristo, más allá de las equivocaciones que puedan haber, como puede ocurrir ahora. El Señor Jesús dice, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. ¿Y quiénes son esas ovejas? Bueno, Dios tiene hijos de Dios que no conocen la verdad, solamente lo sabe el Señor, que el Espíritu Santo hace su trabajo en los católicos y en los protestantes de todas las ramas. Hay hijos de Dios y mucha gente que muere y van a resucitar, y muchos paganos inclusive, que dice el apóstol Pablo en Romanos 2 que el Espíritu Santo trabaja en los gentiles, y ya creo que lo he explicado.
Entonces Dios tiene pueblo, el Señor está trabajando en mucha gente y no le exige un conocimiento profundo de la doctrina, sino que dice claramente el apóstol Pablo, en Romanos en el capítulo 2, yo soy ministro de los gentiles. Mi ministerio honro, dice en el capítulo 11. Y él como ministro de los gentiles, estableciendo en el capítulo 2, que el Espíritu Santo trabaja en los gentiles, y entonces dice que los que no conocen la ley, como son los gentiles, y aún los evangélicos, no conocen la ley, porque ellos dicen la ley ha sido abolida, y creen en otro orden de mandamiento y que el sábado ha sido abolido, entonces no conocen tampoco la plenitud de lo que sería la ley de Dios, la observancia de la ley de Dios y el sábado. Entonces, dice el apóstol Pablo que mostrando, dice, las obras de la ley escritas en sus corazones. No la conocen, no la entienden por la Biblia, pero el Espíritu Santo, dice, les muestra las obras de la ley, lo dice claramente en Romanos 2, escritas en sus corazones, acusándose y excusándose unos pensamientos con otros. En el día en que juzgará el Señor conforme a mi evangelio lo encubierto de los hombres. Entonces el Señor está haciendo su trabajo en los islamitas, en los mahometanos, en los hinduistas, en el mormón, en el católico o en el pentecostal, y hay muchos sitios de Dios, no vamos a decir que todos esos murieron, supongamos los que ya van muriendo, ya están perdidos, y nosotros ahora no tenemos acceso a millones y todo eso se están perdiendo. No, Dios tiene hijos de Dios en otros rediles que eso es trabajo del Espíritu. Y si nosotros tenemos la verdad, bueno, somos privilegiados, pero el diablo ya no descansa. Tenemos la verdad, pero ya el diablo nos está dañando a nosotros para que nuestra verdad sea una verdad llena de errores. Verdad y error, verdad y error. Entonces lo que hace el Espíritu de Dios es hacernos morales, para que seamos ciudadanos morales del reino de los cielos, tanto al hinduista como al budista, como al islamita y como a gente de otra iglesia. Cuando venga la lluvia tardía, ahí Dios dice, ya lo vamos a estudiar bien clarito en Apocalipsis, salid pueblo mío de la Babilonia, para que no sea participante, dice, de sus pecados, ahí le hará conocer ya la ley, lo saca de la Babilonia, de la confusión de movimientos y religiones y gente que sigue a los protestantes o que siguen a los católicos, los saca de allí, los saca de los hinduistas, los saca de los budistas, los saca de los islamitas, y entonces el Señor los traerá, dice, para que no sean participantes de sus pecados y recibáis de su plaga, y queda la sociedad mundial dividida en dos. Los que guardan la ley de Dios y los que no guardan la ley de Dios, los que guardan el sábado y los que no guardan el sábado, pero eso va a ser una conversión poderosa por Espíritu Santo. Hoy día predicamos y no convertimos a nadie. Y seguimos predicando y decimos, hemos convertido una almita. Y predicamos, hemos convertido dosito. Cuando venga la lluvia tardía, de millones se van a convertir porque el Señor los va a llamar con potencia y los vamos a estudiar. Entonces, hermanos, estamos estudiando en el capítulo 2, versículo ahora 8. Y dice, el que tiene oído oiga lo que le... versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, mirra, perfume suave, y el Señor se presenta como primero y postrero que fue muerto y vivió. O sea, Jesús, con esa característica. Y después, cuando termine el mensaje, va a decir, oigan lo que el Espíritu Santo dijo. Bueno, ya sabemos. Pero acá veamos la palabra Esmirna, mirra. ¿Saben ustedes qué quiere decir eso? Eso no. Ya el Señor hace que la iglesia entre en un periodo de persecución y eso los llevó a la consagración a muchas personas y dieron la vida por Cristo. Eso hizo de que tuviesen fervor y salgan de un estado de tibieza. Y murieron, así como murieron los seguidores del mundo protestante, ¿no? En los 1260 años que la bestia persiguió. Y en otros momentos también. Los seguidores de Wycliffe, los seguidores de Hus, los seguidores de lo que eran llamados, supongamos, Lutero, Calvino, los hugonotes, mucha gente evangélica que le llamamos, o algunos le llaman protestantes, pero no son mal llamados protestantes porque los protestantes son los seguidores de Lutero, que protestó contra la iglesia de Roma porque él fue sacerdote. Esos son los protestantes, pero los otros fueron evangélicos. ¿Y qué creían de lo que nosotros creemos? Creían en la inmortalidad del alma,
guardaban el domingo no en honor a la bestia, sino porque pensaban que el domingo era el día de Dios, lo hacían de corazón. Fueron perseguidos, torturados, murieron, y el Señor les reserva la salvación, está dicha en uno de los sellos, en el quinto sello del Apocalipsis, y aparece en el capítulo 20, cuando el Señor le da juicio a todos los decapitados, a todos los degollados, a todos los que bajaron a la tumba, no conociendo el sábado, no conociendo la ley. Entonces, hay mucha gente que va muriendo sin conocer lo que nosotros conocemos, hasta que venga el gran llamado. Entonces Dios tiene su pueblo. Entonces el Señor permitió la persecución para mantenerlos en lo que Él quería, que ellos sean ciudadanos, ciudadanos morales, los seguidores de Hus, los seguidores de Wycliffe, los seguidores de Calvino, de Lutero, bueno, hay otro más, que no se me viene de Wolf, y todos ellos no guardaron el sábado y ni conocieron las profundidades de nuestra doctrina y se van a salvar. Entonces es lo que hizo el Señor con la iglesia cristiana primitiva, con la persecución. Pero ¿por qué le llama Esmirna al Señor? Y acá yo les voy a dejar a ustedes la inquietud. ¿Por qué le llama mirra, olor suave? Y yo les voy a mostrar nada más los versículos, lo vamos a leer. Génesis 8:21. Génesis 8:21. Génesis 8:21. Cuando termina el diluvio, bien, acá está la palabra suavidad. Y eso van a tener todos ustedes para que lean. Yo les doy una tarea para que ustedes lean lo que es olor de suavidad a Jehová. ¿Por qué se le llamaba mirra, olor de suavidad a los cristianos que bajaron a la tumba, fueron perseguidos y muertos? Por eso Jesús se les presenta a ellos con una característica similar. Yo soy el que he muerto. Ustedes van a morir también perseguidos, pero yo he muerto por ustedes. Yo soy el primero, el postrero, que he muerto y el que vivo por los siglos de los siglos. Así se les presenta a esa iglesia. Y mirra, porque, ahora notemos, porque dice el versículo 21 del capítulo 8, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir a todo viviente como he hecho. Cuando Noé ofrece un sacrificio a Jehová, ese olor del sacrificio, hermanos, fue olor de suavidad a Jehová, la muerte de ese animal, el olor, y era olor de suavidad. Pero ustedes tienen todos los versículos para que vean cómo se cansa de hablar de que todo ese, el ofrecimiento de sacrificios a Dios y el ser quemados en el fuego era olor de suavidad. En eso, por darle un ejemplo más, Éxodo 29:41. Éxodo 29:41. Dice así, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor de suavidad será ofrenda encendida a Jehová. Y ahora vamos a ver un hito más, Levítico 3:16. Levítico 3:16. Dice así, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. El cebo todo es de Jehová. Y hermanos, yo me desilusiono un poco, ¿no? Y le transmito a ustedes mi desilusión y ustedes vean todo ese versículo. Diría yo que no me gusta o me hace mal que se ofrezca sacrificio, se quemaba la víctima y Dios respiraba olor de víctima de animales
quemado y era olor de suavidad a Jehová. Pero ¿qué clase de Dios era ese? Que Dios me perdone. ¿Qué clase de Dios? Olor de suavidad a Jehová. Y miren ustedes todos estos versículos, y él se cansa de decir muy obsesivo, olor de suavidad, y que ofrecer esta víctima, quemarla, y ese era, y lo aplacaba en la ira, ¿no? Y lo aplacaba en la ira. En una oportunidad, ustedes se acuerdan cuando se encendió la ira de Jehová en el Antiguo Testamento, y entonces comenzó Dios a hacer mortandad, vino Moisés, y corrió, dijo, vamos corriendo a los animales, y buscó un becerro para ofrecerlo a Jehová, mientras Dios estaba matando israelitas, y entonces tomaron el incensario y comenzaron a moverlo para todo lado, el incensario con fuego, quizás aplaquemos la ira de Jehová, y cuando comenzaron a hacer eso, se aplacó la ira de Dios y cesó la mortandad. Ay, hermanos, qué Dios raro. Lleno de ira, matando israelitas, le ponían una víctima y moviendo el incensario y lo aplacaban a ese Dios. ¿Qué Dios era ese, hermano? Bueno, hermanos, yo quiero dejarlo a ustedes, quiero compartirles mi desilusión para que ustedes también estén desilusionados. Porque un Dios raro. ¿Qué es eso? Pero yo les digo ahora otra cosa. No saben ustedes, y ojalá que lo sepan, la belleza que hay en eso. No saben. Si no lo saben, no lo saben. Yo antes no lo sabía. Y yo quedaba mal. Le oré a Dios y le consulté a Dios. ¿Por qué será esto? Hermano querido, qué cosa tan extraordinaria. En la apariencia es un Dios raro. Queman la víctima, sale el olor, el humo. Y lo aplaca al Señor en su ira, en castigar, en matar, en destruir, lo obliga a perdonar a quien le aflore la misericordia, el olor de la víctima, de los animales. Y a esos cristianos le llama la iglesia de Esmirna, de olor de suavidad de esos cristianos que murieron y derramaron la sangre. Como animales, eso le gustaba a Dios. Bueno, entonces está la parte que yo no digo, ¿no? Por decir, pero detrás de esto hay una belleza, y lo que Dios ha hecho, que lo vamos a ver en la próxima clase, hermanos queridos. O sea que la parte hermosa la estamos guardando, estamos presentando la parte negativa, la que no entendemos, o la que no entenderíamos. Gracias a Dios, que Dios tiene una respuesta, hermano, que va a ser a mi juicio, porque yo soy sentimental. Me emociona. ¿Por qué era olor de suavidad para Jehová? Y todo lo que quiere decir, hermano, nos va a llevar mucho tiempo, no podemos verlo ahora. Veremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Muchas gracias por toda la atención. Se ha cumplido el plazo. Que Dios los bendiga a todos y con las bendiciones del Señor que podamos estar juntos el próximo sábado a las 19 horas. El gusto de verlos a todos.